en comparación con países como España, Alemania, Portugal, Italia, Francia sigue siendo el país que tiene una edad de jubilación menor, 62 años, que pasarán a ser 64. En España son 67. Pese a todo, tenemos un escenario de gran crisis social con el bloqueo de algunos sectores estratégicos, como ha sido el transporte, como han sido los puertos. Y para hablar de todo ello, pues, como digo, queríamos contar con una persona que conociese de primera mano, y es lo que hemos hecho. Vamos a traer a Aldo Rubert, que es investigador doctoral y es docente de sociología en la Universidad de Lausanne. Además es experto en movimientos sociales. Nos puede hablar, yo creo que muy bien en primera persona de todo lo que está pasando ahora mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bueno, lo primero de todo, agradecerte que hayas venido y también que te haya acogido con tan poco tiempo, porque a última hora hemos tenido que ajustarlo, pero bueno, conoces bien Francia, es un país que, bueno, no es que sigas de cerca, es que lo vives en primera persona, ¿no? Hola, pues gracias ante todo por la invitación. Es verdad que ahora mismo no me encuentro en Francia, pero he estado viviendo ahí mucho tiempo, voy ahí pues de forma, bueno, pues muy a menudo porque sigo investigando ahí. Yo, básicamente para contextualizar, yo empecé a trabajar sobre el movimiento de los chalecos amarillos, que creo que sorprendió, digamos, a todo el mundo y que yo creo que es un movimiento que sigue marcando, digamos, el imaginario del movimiento social actual, ¿no? Y entonces yo empecé a seguir al movimiento de los chalecos amarillos, pues haciendo un trabajo etnográfico, un trabajo de campo, haciendo entrevistas y tal, y he seguido un poco, digamos, también a estas personas que ya empecé, pues, digamos, a entrevistar y a seguir en 2018, pues las he seguido también ahora, ¿no? Porque hemos visto que una gran parte del público de los chalecos amarillos, a pesar de que ya no se ponga ese chaleco porque tiene miedo simplemente de ser detenida de manera inmediata, pues sigue estando en estas movilizaciones contra la reforma de las pensiones, ¿no? Em, lo que estamos viviendo ahora, como dices tú, es una movilización bueno, masiva. Evidentemente toda la gente está observando lo que pasa en Francia. Decíamos en la introducción que lo que estamos viendo es el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, lo cual en otros países mediterráneos o países europeos pues realmente es una medida que ya está implantada. Al frente estamos teniendo a la CGT como principal factor y está siendo la fuerza de choque, ¿no? El movimiento sindical. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Francia a día de hoy? ¿Realmente podemos hablar de una movilización histórica o muchas veces se abusa de este adjetivo? No, sin duda. Yo creo que efectivamente se trata, para empezar, del movimiento más fuerte en términos cuantitativos, en términos de las manifestaciones que hemos podido ver, desde las huelgas del 95 contra las reformas también, de hecho, de las pensiones de Juppé, ¿no? Del primer ministro de Chirac, ¿no? Yo creo que lo que también hay de característico, de sorprendente, y que por eso también pues, tiene este carácter histórico, es que hemos visto una unidad sindical sin precedentes con al mismo tiempo un apoyo masivo de la opinión pública, ¿no? Al mismo tiempo hemos visto una movilización muy importante, no solo en grandes ciudades, sino también en pequeñas y medianas ciudades, en lo cual yo creo que tampoco se podría entender sin, digamos, la herencia del movimiento de los chalecos amarillos, y sobre todo con una movilización de trabajadores poco acostumbrados a desfilar en las manifestaciones, con un poco más de movilización de los trabajadores del sector privado, no suficiente, siguen siendo, digamos, los trabajadores que cuesta más movilizar, sobre todo por parte de los sindicatos. Pero bueno, hemos visto esto, hemos visto muchísima innovación táctica también, muchísimas manifestaciones relámpago, espontáneas, sobre todo tras el decretazo de noche, donde ahí se ha podido añadir un público más joven. Entonces yo creo que estos elementos sí que dan efectivamente pues este carácter histórico, ¿no? A pesar de que luego podremos, me imagino, que discutir sobre cuáles han sido también sus límites, ¿no? Efectivamente, se habla de hecho de que ahora mismo parece que la movilización, después de que hablamos prácticamente de 4 meses ininterrumpidos, algo más de 4 meses, el 6 de enero se registraba la proposición, las movilizaciones han dado de sí una decena de jornadas de huelgas generales y pensarse que la movilización está decayendo. Es por lo menos lo que opina en buena medida la prensa, lo que se lee en la prensa francesa en estos días. No sé si estás de acuerdo o no con que 4 meses de movilización han servido para echar un pulso muy importante a Macron, que está muy debilitado, que tiene unos índices de popularidad muy graves, especialmente
su gobierno, ¿no? También, pero indirectamente él. Luego hablamos de la derivada política que esto tiene, porque evidentemente ahí hemos visto, yo creo que al Frente Nacional, a la Reagrupación Nacional y a Jean-Luc Mélenchon, a Nupes, en una posición muy interesante, pero a la interna de Macron y de cómo se está viviendo, ¿cuál dirías tú que es la situación que tiene? Macron no da marcha atrás, dice que continúa, lo aprueba por decreto, por el 49.3, y inicialmente también llamaba a una mesa de diálogo con los sindicatos, pero se antoja difícil que pueda haber algún tipo de acuerdo, ¿no? No, por el momento no va a haber ningún acuerdo, es decir, el Ejecutivo no ha querido, de hecho, sentarse a negociar con los sindicatos durante prácticamente 3 meses. Les ofreció pues una reunión hace un par de semanas antes del fallo del Consejo Constitucional, pero hasta entonces el gobierno de Macron ha sido mano dura, mano de hierro y pasar, digamos, este decreto con el menor debate ciudadano, debate parlamentario, de hecho dinamitado todas las posibilidades de que esto fuera debatido en el Parlamento, no solo con el 49.3, el decretazo, sino con toda una serie de medidas para hacer pasar esta reforma de las pensiones como una pequeña reforma del financiamiento de la seguridad social. Entonces, pues se ha cargado, digamos, todo debate social, ¿no? Y de hecho, si esta reforma efectivamente no es ilegal, argumento en el cual se ampara, digamos, el gobierno para Que, repetir que, bueno, perdona, por contextualizar, el sí. último aspecto ha sido precisamente una reclamación a la Corte Constitucional, ya que se había perdido, bueno, no se ha perdido la votación, sino que se aprobó por decreto. La única manera de frenarlo sería que fuese inconstitucional, y el fallo que hemos tenido esta semana pasada es diciendo que no lo ha sido, ¿no? Por dar el contexto. Sí, sí, en efecto. Y sobre todo, claro, ahora voy a volver a mencionar el fallo del Consejo Constitucional porque yo creo que lo que más explica, en cierto modo, sobre todo tras el decretazo, donde pudimos ver a mediados de marzo, digamos, un increchendo de la movilización, o por lo menos de su radicalidad, es que para una gran parte de la ciudadanía ya no se trata exclusivamente de un retraso en la edad de jubilación, o un retraso también de los años necesarios para la cotización, sino que se trata sobre todo de la forma en que ha tenido el macronismo y que tiene desde su primer quinquenio de dinamitar todo debate social y de, por lo tanto, dinamitar bases democráticas, ¿no? Para, sobre todo, una reforma de estas características y de esta importancia. Y el Consejo Constitucional no solo validó la gran parte de la reforma, la mayoría de sus artículos, sino que también dejó fuera el único recurso institucional que le quedaba a la oposición, que era el del RIP. El RIP es una especie de iniciativa legislativa popular en España, pero no es exactamente lo mismo porque tiene que venir, digamos, pilotada por los parlamentarios mismos y que habría permitido empezar una recolecta de firmas por parte de las organizaciones sindicales y del movimiento social, pero incluso, digamos, esta opción que podía ser, digamos, el último recurso en el que podían pues agarrarse los manifestantes y los opositores, pues esto mismo tampoco ha sido concedido por el Consejo Constitucional, ¿no? Y hay que saber que este referéndum es muy complicado de llevar a cabo, es decir, no hay ninguna garantía, se necesita un décimo del cuerpo electoral, es decir, estamos hablando de casi 5 millones de firmas, lo cual es realmente Mm. difícil. Y yo creo que, de hecho, la imposibilidad de realizar o de empezar la colecta de estas firmas ha sido, digamos, quizá más grave que la validación de la reforma a las pensiones. Es decir, yo creo que para una gran parte de la ciudadanía existe este sentimiento de que con el macronismo se empezó una cierta, aunque el concepto sea muy fuerte quizá y no utilizar, digamos, a la ligera, pero en términos subjetivos, en términos de sentimiento de la ciudadanía, sí que existe pues esta sensación de una deriva autoritaria, ¿no? De la Quinta República Sí, Francesa. Aldo, precisamente, bueno, esa referencia al emperador, ¿no? Que es tan jugosa a ese periodo, esas referencias históricas que vemos mucho en Mélenchon, en la izquierda, pero bueno, incluso también en el propio reagrupamiento nacional, en Le Pen. Pero bueno, lo cierto es que es el elemento fundamental que no solo hemos visto la reelección de Macron con una victoria, bueno, pues no tan holgada en esta segunda ocasión, hace el año pasado, no nos tenemos que remontar mucho más, y que además esto es una promesa electoral, que es un aspecto central. Entonces se da un aspecto también de contradicción, podríamos decir, ¿no? Porque realmente lo que ha hecho es, podríamos decir, cumplir su palabra, y enfrente lo que tiene es, bueno, pues la aplicación de su programa con una oposición
dividida y subdividida, ¿no? Es decir, hay dos grandes bloques ahora mismo que confrontan a Macron, que sería el Frente Nacional, bueno, el antiguo Frente Nacional, Regrupamiento Nacional, y por otro lado NUPES. Dentro de NUPES hemos visto como desde el principio esa alianza que fue compleja no ha terminado de cuajar, vimos cómo se configuraban distintos grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Nacional. Hace poco Fabien Roussel era reelegido como secretario general del Partido Comunista Francés, con un discurso marcadamente pues, más identitario, reivindicando la utilidad del partido. Está en el aire, yo creo, en mi opinión, ahora te pregunto también, que por ejemplo haya una candidatura unitaria en las europeas de aquí a un año, ¿no? Pero realmente el escenario no está claro. No hay una percepción clara de quién es el líder de la oposición a Macron a día de hoy. ¿O tú dirías que sí que lo ha conseguido canalizar alguno de estos dos grandes sectores? Porque doy por hecho que los republicanos, ¿no? Esos golistas, esa derecha tradicional, están en un papel complejo, ¿no? Puede que sí que se perciba como una fuerza de Estado para un votante más tradicional, un votante que quiera una mayor estabilidad social y pueda que sí que le robe votos de Estado, ¿no? Ese voto de Estado, ese voto de seguridad a Macron, pero desde luego en la oposición no hay claramente un liderazgo, ¿no? Porque esta movilización está muy vinculada a la CGT, a sectores obreros y sindicales que podría asociarse a NUPES, pero como digo, el liderazgo de NUPES está dividido, con un cuestionamiento de Mélenchon, que se supone que ya era la última vez que se presentaba. Entonces, bueno, pues no sé cómo lo ves tú. ¿Hay un claro canalizador de esta movilización o no? Mm. Simplemente por mencionar, también mencionabas que hacía parte esta reforma del programa electoral de Macron. Es cierto, digamos, del programa del primer quinquenio. Gente. Hay que recordar que sobre todo a partir de diciembre de 2019, pues se inicia también la primera etapa, digamos, de este movimiento social, con una reforma que es verdad que era distinta, era todavía más dura, era una reforma, digamos, por puntos, donde se abría directamente, digamos, la opción de la capitalización, ¿no? Donde, bueno, pues esta reforma ha venido, digamos, un poco más edulcorada, pero bueno, que viene de ahí, ¿no? Viene de 2019 todo esto, que tuvo que, digamos, suspender, poner entre paréntesis esta reforma, pues con el COVID, pero yo creo que de todos modos, aunque esto haga parte de su programa electoral, pues Macron no debería olvidar la crisis de representación tan fuerte que vive Francia, ¿no? Y que le convierte pues, en uno de los presidentes peor elegidos con solo el 38% del voto de los electores inscritos si tenemos en cuenta la segunda vuelta y del 11% si tenemos en cuenta la primera vuelta, ¿no? Entonces, el propio Macron dijo el día que ganó las elecciones, en abril del año pasado, dijo, no, pues esta vez no os preocupéis, que lo he entendido que hay una gran parte del apoyo que me viene dado por el voto, que es un voto prestado, que es contra Marine Le Pen, y no os preocupéis que esto lo voy a entender y lo voy a, digamos, a transmitir, a reflejar en mis políticas. Bueno, pues otra vez que efectivamente pues ha hecho caso omiso, digamos, a este voto prestado, y esto es realmente preocupante bueno, para tener en cuenta, digamos, pues esta monarquía presidencial, como se le dice ahora pues, en Francia, y para, digamos, intentar coser o intentar, digamos, reestructurar esta crisis de representación tan fuerte, ¿no? Que se vive. ¿Y quién hay enfrente? De las elecciones de 2022, pudimos ver que el país estaba, digamos, casi tripartito, ¿no? Donde había una tripolarización del espacio electoral, donde pues al mismo tiempo estaba el macronismo, que lograba, digamos, mantenerse relativamente bien. Pero al mismo tiempo, pues el frente, bueno, el antiguo Frente Nacional, la actual agrupación nacional, que evidentemente lograba volver a pasar a segunda vuelta, y luego, de nuevo, en esta ocasión, la Francia insumisa de Mélenchon, que se quedaba a las puertas de la segunda vuelta y que luego pues se redinamizaba o se reconvertía, sobre todo con la gran coalición electoral de cara a las legislativas de junio, donde se presentaron las distintas fuerzas de izquierda juntas, ¿no? Entonces hemos visto que el Parlamento está profundamente dividido, eso es lo que dificulta muchísimo, digamos, a Macron llevar a cabo pues sus reformas. De hecho, pues ha pasado el decretazo lo ha activado en más de 11 ocasiones, si no me equivoco, y es verdad que, por ejemplo, los republicanos, que podían ser un aliado en ciertos momentos para llevar a cabo ciertas leyes, pues están también bastante divididos, y lo pudimos ver en el voto de la moción de censura, ¿no? De hecho, los republicanos
republicanos, por también ahondar en lo que mencionabas, es bastante curioso porque hay algunos de mis colegas de departamento que dicen que se ha convertido en una especie de partido comunista de la derecha, en el sentido de que es un partido que quizá en las elecciones presidenciales pues le va bastante mal, pero que resiste con relativa fuerza en sus bastiones locales en las legislativas. Y esto es un poco lo que parecen que se ha convertido el Partido de los Republicanos, a diferencia del Partido Socialista, que prácticamente ha desaparecido, que tiene que seguir vendiendo sedes de manera permanente y que ahora se aferra un poco a la nueva dinámica que puede generar la NUPES, esta coalición de izquierdas, con su secretario general, que tiene una línea un poco menos reformista que la que tenían sus predecesores, en este caso Olivier Faure. Y bueno, y ante este panorama, es verdad que por contestar a tu pregunta, que creo que iba por quién está saliendo un poco ganador de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Quién puede liderar, digamos, lo que pase después o lo que está pasando en estos momentos? Hemos visto algunas encuestas que hay dos tipos de encuestas, ¿no? Que son muy importantes. Una, entender cuáles son los actores sociales que se están viendo revalorizados, que se están viendo, digamos, pues vencedores de esta escena, de este escenario. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que son los sindicatos. Los sindicatos son los grandes vencedores de la opinión en términos de opinión pública. Sindicatos que han jugado, bueno, inteligentemente o no, aquí podremos discutir, pues esta No, baza de mantener la opinión pública detrás. no te iba a decir, Eh, disculpa Aldo, que además es interesante a los sindicatos porque la CGT en su último congreso no solo había un cambio en la Secretaría General, sino un cambio en la estrategia, porque veníamos de ver una estrategia en los sindicatos de clase mucho más pactista. Dentro de lo que han sido las movilizaciones históricas, dentro de ese binomio que siempre se articula en la lucha sindical, negociación-movilización, la CGT sí Total. que ha hecho una apuesta mucho más clara en este último momento. O sea, que decir, no es una cuestión histórica, sino que sí que se ha visto un cambio de estrategia en estos últimos años. Puede que eso sea lo que le ha dado el valor como actor más referenciado. Sí, sin duda. Y además lo curioso es que justo antes del Congreso de la CGT, Philippe Martinez, el que acaba bueno, el que ha dejado ahora mismo su cargo, llegó incluso, digamos, a plantear pues una mediación y como lo hizo también lo Berger, que es el secretario general de la CFDT, del sindicato más moderado. Llegó también, digamos, a plantear un poco bueno, pues que el movimiento social tenía que, digamos, tomar otra dirección, calmarse y todo, ¿no? Y sin embargo, pues hubo la sorpresa esta de que ganó pues Sophie Binet, que se ha mostrado desde el principio pues dispuesta a que la movilización siga hasta, digamos, tumbar esta reforma, ¿no? Entonces, sí es verdad bueno, aquí sí que se ha logrado una coalición pues relativamente frágil entre los distintos sindicatos que tienen líneas muy distintas. La línea de Solidaire, por ejemplo, que es un sindicato minoritario, pero que ha estado desde el principio muy a favor de las huelgas reconductibles, es decir, de una huelga pues, más mantenida, más endurecida en el tiempo. Y dentro de la CGT, sobre todo según qué sectores, también había, digamos, se podía bascular hacia ahí. Sin embargo, la CFDT pues sí que no ha estado para nada para eso. Entonces, la coalición se ha mantenido en la idea de hay que mantener la baza y el apoyo de la opinión pública. Y esto es lo que les ha mantenido, esto es un poco lo que hemos podido ver durante todos estos meses de movilización, donde pues se iba muy poquito a poquito, ¿no? Donde se iba pues una movilización pues prácticamente cada semana o cada 10 días, intentando no molestar mucho a la gente, digamos, por ejemplo, durante las vacaciones de Pascuas, como intentando, digamos, ir con cuidado con no ponerse, digamos, a la opinión pública en contra, que es la que tiene en contra, evidentemente, el gobierno. Y entonces los sindicatos salen muy reforzados de esta escena, pero en este mismo momento donde todavía pues, no han podido demostrar que con esta estrategia han logrado algo, ¿no? Entonces esto es un poco, bueno, esto es un poco, digamos, la ambivalencia de esta estrategia y lo que va a dejar, ¿no? Aldo, Sí. dices que el actor más beneficiado en términos de la movilización social son los sindicatos. Podríamos decir que dentro de la arena política no hay un partido que claramente lo canalice. Se habla mucho en América Latina, que es la zona que yo más estudio, también en otros países como Grecia, que yo he vivido allí, lo he estudiado también, un poco del sentimiento de que las grandes movilizaciones políticas no tienen por qué canalizarse desde un punto de vista partidario, sino que puede ser el gran canalizador es precisamente el sentimiento antipolítico, un sentimiento
sentimiento anti-incumbent, ¿no? Un voto de castigo, pero que no tiene una manifestación clara, no toma cuerpo en ninguna fuerza política. No sé si crees que es el caso de Francia. Claro, es que mi hipótesis es, o sea, fíjate, ahora mismo, si vemos las últimas encuestas que han salido las últimas semanas, ya sea en relación a la reestructuración del Parlamento, de la Asamblea Nacional o las elecciones presidenciales, vemos que hay un auge de más o menos de 5 puntos del Frente Nacional, de la actual agrupación nacional, por lo tanto el Le Pen, que según estos sondeos ganarían una segunda vuelta a Macron y a nivel del Parlamento conseguirían una fuerza equivalente a la de la NUPES, que estarían pues ahí disputándose, digamos, la primera fuerza del país, ¿no? Sin embargo, yo creo que estos sondeos hay que cogerlos realmente con pinzas porque se realizan en medio de una movilización social donde, en efecto, por el momento, si la izquierda no logra capitalizar más en términos electorales, yo creo que es porque estamos, digamos, en una situación todavía de tensión en la que la izquierda no puede demostrarle a la gente, digamos, que sus medidas, que su fuerza, digamos, vale y cuenta, ¿no? En cambio, pues el Frente Nacional, sin hacer mucho ruido, porque no han llamado, digamos, a las movilizaciones, es decir, está siendo, digamos, una especie de beneficio, o sea, está siendo una especie de benefactor pasivo, ¿no? De todo esto. Es porque yo creo que sí que se puede nutrir, en cierto modo, de este sentimiento antipolítico del que hablas. Es decir, si Macron logra, que es lo que parece que va a suceder, pero veremos, aplicar con esta verticalidad y con esta falta de debate, con esta falta de contrapoderes que puedan, digamos, reajustar sus políticas, pues logra aplicar esta reforma, yo creo que sí que puede dejar el caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha, para los discursos de extrema derecha, que son pues efectivamente muy antipolíticos, no hay alternativa, en última instancia no hay alternativa ni institucional, ni los movimientos sociales sirven para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por el momento, si efectivamente el macronismo se sigue demostrando de esta manera pues arrogante e inflexible, sí que puede dejar efectivamente las condiciones estructurales idóneas para los discursos pues antipolítica de la extrema derecha, ¿no? Y aquí hay un punto que es interesante, que estamos hablando mucho del hoy, eh, no tanto del ayer, pero me gustaría pensar en el mañana, que es complejo, quizá siempre la futurología, y más en las ciencias sociales es compleja. Estamos en el primer año del quinquenio, del segundo quinquenio de Macron. Esta medida es probablemente la más impopular que llevaba. Esto no es ningún secreto, en ciencia política se estudia casi de manual, ¿no? La necesidad de aprovechar los booms de popularidad, los momentos posteriores a las elecciones. No tiene a vista ninguna elección trascendental. Puede amortizar Macron este golpe, o por lo menos si no lo amortiza, tiene ya 4 años para poder aplicar medidas que no son tan impopulares y si es capaz de pasar por alto. La gran duda es si estas movilizaciones pondrán tumbar a Macron. Parece que no, por lo menos por el momento no. Ya como decíamos al principio, se habla un poco de un cierto desinfle, ¿no? Es un desinfle relativo. Las movilizaciones ya no son tan masivas, pero sí que hay una mayor militancia política, por lo menos hay un mayor, no me atrevería a decir militancia, porque el término militancia para mí tiene unas connotaciones importantes, pero sí que hay una base social movilizada más amplia, aunque no sea desbordante, ¿no? Y por otro lado, si no es suficiente para echarle, lo que tenemos son 4 años, 3 años y pico, hasta las próximas elecciones, ¿no? Entre medias vamos a tener algunas citas clave, como las europeas, y entonces la duda es, si el futuro político no se decide este año, porque Macron no cae, que no lo sabemos, pero parece lo probable, vámonos a un poco al futuro. ¿Cómo llegamos a las próximas elecciones? Mélenchon, al frente de Nupes, esa triada que decías tú, que yo estoy completamente de acuerdo, decía que no iba a renovar el espacio, era la única figura capaz de aglutinar, pero es una figura que pesa mucho, ¿no? Y no tiene un relevo claro, por lo menos dentro de la France Insoumise, parece que no está dispuesto a dar un paso atrás, ningún candidato alternativo, ni Fabien Roussel, ni nadie del PS, ni de los ecologistas, puede que tenga el capital suficiente para poner detrás de sí al resto de la izquierda.
En el espacio de Macron se da la misma disyuntiva. En principio Macron no aspira a un, bueno, no va a un tercer mandato. Se habla de varios nombres, pero ninguno competitivo electoralmente por el momento. Y quien sí que tiene todas las de. Quien sí que sale reforzada esta coyuntura, porque como dices, va acumulando poder, va acumulando peso, y además tiene una línea discursiva construida durante décadas casi de oposición frontal, es el Frente Nacional, Renovación Nacional. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una salida de Macron por desgaste, que parece poco probable? Si vamos a las próximas elecciones, vamos a una incertidumbre casi total, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, o sea, por ejemplo, sobre la NUPES, que está por ver si efectivamente esta coalición, que en ciertos momentos se muestra débil, ¿no? Se muestra, digamos, donde las grietas se hacen notar, está por ver si se puede renovar, digamos, para otras elecciones como las europeas, como mencionabas, pero incluso, digamos, para de aquí 5 años. Sin embargo, es verdad, o sea, yo creo que Mélenchon sí que va a dejar, va a dejar su puesto. De hecho, hace una semana, si no me equivoco, dio a entender que igual tenía un relevo y como señaló un poco, digamos, a François Ruffin, que es, digamos, un conocido periodista, pues que sí siempre ha estado, desde 2017 está en la Francia Insumisa, pero jugando un rol un poco de independiente y que es alguien que, digamos, tiene mucho carisma y que, pues para mucha gente de la Francia insumisa llevan tiempo diciendo que sería un perfil que podría funcionar, aunque también puede enfadar a otros sectores. Eh, entonces, con el caso de la NUPES tenemos estos, donde necesitamos, digamos, un personaje pues, que funcione y que al mismo tiempo vertebre a las distintas sensibilidades. Hemos visto también, hablabas hace poco del Congreso del Partido Comunista Francés, donde se ha vuelto a elegir a Fabien Roussel, que es un personaje muy controvertido, al menos dentro del espacio de la izquierda, ¿no? Le hemos visto además con unas salidas de tono, y yo diría directamente pues derrapando discursivamente, hablando de las fronteras como coladores, ¿no? Es decir, teniendo un discurso realmente muy problemático para un secretario general del Partido Comunista Francés. Entonces, pero bueno, el caso es que efectivamente muchas veces hay estas coaliciones y esta suma de partidos pues se agrieta. Entonces queda ver un poco si se logra llegar conjuntamente a estas elecciones y el macronismo que aguanta todavía a día de hoy, a pesar de la poca popularidad de su presidente actualmente, aguanta por la inutilidad, por el desprecio de los demás candidatos y partidos, y sobre todo por el apoyo, que esto es lo que pudimos ver, que era bastante interesante en términos de base electoral del macronismo, que se ha convertido en una especie de base electoral parecida a la que tenían los republicanos y la derecha tradicional, es decir, muy basada en el apoyo o sea, no exclusivamente, porque si no, efectivamente, esto no te da para gobernar, pero de los pensionistas, ¿no? Que de hecho, pues evidentemente al ser, digamos, la categoría que no está sujeta a la nueva reforma, pues no se ve afectada y por lo tanto la reforma de las pensiones no le va ni le viene, ¿no? En cambio, pues en el propio Frente Nacional, en la propia agrupación nacional, pues toca ver a ver si la propia Marine Le Pen se presenta, ¿no? Una de las opciones que se podría barajar es que se presentara, digamos, a Jordan Bardella, que es el actual pues secretario general del partido. Pero bueno, el caso es que en algún momento ha dado a entender que, no, que se retiraría Marine Le Pen, pero ahora hace unas semanas volvió a dar a entender que podría volver a presentarse. Toca ver, yo creo que aunque todavía queda tiempo, a mí lo que me da más miedo es ver, sobre todo en la locución de ayer de Manuel Macron en televisión, donde vuelve, como ya había hecho anteriormente, pero a comprar ciertos elementos, cierto programa de la extrema derecha. Hay que recordar que ayer mencionó eh, otra vez la necesidad de mostrarse duros contra la inmigración clandestina, o hoy el ministro de Economía ha hablado de la necesidad de vigilar el fraude social de aquellos que enviarían ayudas sociales al Magreb. Hay que recordar que el ministro del Interior, Gerard Darmanin, tiene preparado un proyecto de ley efectivamente contra la inmigración clandestina y sus supuestos desórdenes públicos, que es algo básicamente
que ha saludado, que ha felicitado, digamos, el Frente Nacional. Entonces, bueno, por el momento, el macronismo, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, no está, está dejando un poco, pues una carretera bastante libre Mm, a la extrema derecha, pero en efecto no solo depende de lo que haga el Ejecutivo y de lo que haga la extrema derecha, sino lo que haga la otra parte de este puzzle, de esta tripartición, que es lo que puede hacer la izquierda, que con esta nueva dinámica de coalición y donde en esta movilización social pues veremos si logra ganar algo y donde se ha vuelto a situar, esto es muy interesante de lo que ha sucedido con la movilización social, se ha vuelto a situar la cuestión del trabajo en el centro, que esto es algo que tradicionalmente le viene bien a la izquierda, ¿no? Hablar, digamos, de la degradación del trabajo, mm, de, de- bueno, de que la pensión, ¿no? En última instancia, la jubilación no es, digamos, un momento exclusivamente de goce y de descanso, sino que también son momentos donde se realiza otro tipo de trabajo, que también es necesario, digamos, en nuestras sociedades, donde se ha hablado pues, de salarios, de revalorización de los empleos más duros, etcétera, etcétera, ¿no? mm. Entonces, teniendo esto en el centro del debate y sabiendo que va a marcar pues el balance de este quinquenio, toca ver si una izquierda unida con, digamos, con un líder o una líder en condiciones, pues también puede vertebrar una alternativa posible, ¿no? Hmm. Y hay, como dices tú, todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Hay que ver, porque efectivamente si vamos a un escenario que parece el más plausible a día de hoy, que no hay un adelanto electoral, todos los primeros espadas, Macron, Mélenchon, Le Pen, son potencialmente sustituibles, no optan o no tendrían por qué volver a la carrera electoral y entonces se abre un escenario complejo. Hemos visto las distintas tensiones en el último proceso electoral, como Semur y otros aspectos son competidores también potenciales de Le Pen, como no es un espacio homogéneo, monolítico, sino que también vive sus propias contradicciones. Lo mismo pasa en la izquierda, ver un liderazgo capaz de poner tras de sí a ese escenario tan complejo. Entonces, la pregunta un poco por cerrar la entrevista, de nuevo agradecerte esa pausa y esa precisión en los análisis, es dónde ponemos el foco las próximas semanas, los próximos meses. Evidentemente, movilizaciones van a continuar. De hecho, se espera un 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, caldeado, ¿no? La CGT llama a una gran movilización. Puede que ese sea el próximo hito que tengamos que tener en cuenta. No sé si te atreverías a decir algunas fechas o por lo menos algunos eventos sobre los que tengamos que estar para que la próxima vez que oigamos hablar de Francia podamos seguir el hilo. Mm. Yo creo que es lo que, al menos en el corto plazo, es lo que mencionas. El 1 de mayo va a ser un poco, es donde los sindicatos sitúan, digamos, las esperanzas de la movilización social, ¿no? Donde vamos a ver, digamos, la capacidad de mantener el pulso, ¿no? Porque es verdad que el movimiento, pues, bueno, son 4 meses de grandes movilizaciones, de grandes desfiles, de huelgas, de 11 jornadas de huelga, etcétera. El movimiento, pues, se hace siempre, digamos, puede sufrir en cualquier momento bueno, pues un desgaste, pues, que ese desgaste y que ese cansancio se note, ¿no? Entonces yo creo que de momento es eso, es el 1 de mayo, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues las direcciones sindicales no están dispuestas a abandonar, pero bueno, esto va a depender efectivamente de lo que puedan hacer pues los ciudadanos. Y yo creo que esta es la fecha fundamental, porque luego lo que vamos a ver, bueno, hemos visto que Macron pidió ayer pues 100 días de pausa, 100 días de paciencia, ¿no? Ante toda una serie de nuevas reformas que Le quiere vendrían bien, aplicar. desde luego. ¿Cómo, perdón? Que le vendrían bien, desde luego. Sí, bueno, claro, es normal. Además, no es la primera vez que los pide estos 100 días, pero en efecto ha anunciado toda una. Es lo sorprendente de la entrevista de ayer, de la intervención de ayer, bueno, lo único que dijo es que que la reforma no había encontrado un consenso y que sabía que generaba rechazo. Y luego sus anuncios básicamente fueron decir lo que estaba en su programa electoral y lo que estaban llevando a cabo sus ministerios. Y más allá de eso, decir que iba a removilizar a profesores, médicos y que iba a hacer una nueva reforma laboral, sabiendo que ni los médicos los médicos liberales no quieren hablar con él, las direcciones sindicales de los profesores y del resto de las profesiones tampoco quieren hablar con él y con el Ejecutivo. Entonces, bueno, es bastante
bastante problemático, ¿no? De momento, pues parece ser que lo fundamental es ver lo que pasa este 1 de mayo. Es verdad que la CGT también ha llamado a manifestar, creo que el 20 y el 28 de abril, pero van a ser movilizaciones más parciales en las que no se van a encontrar, digamos, a todo el mundo o a todas las direcciones, pero el 1 de mayo es cuando vamos a poder medir un poco la temperatura y digamos, la salud del movimiento, ¿no? Luego tocará ver, digamos, más adelante, sobre todo cuando vuelva a sacar nuevos paquetes de medidas, ¿no? Hmm. Eh, pues yo creo que este análisis es muy bueno. Desde luego nos vamos a tener que llamarte para, de nuevo, para ver qué ocurre. Y siempre acabamos las entrevistas, o yo me gusta siempre enganchar con los invitados, con gente que es conocedora del tema, preguntando pues una buena referencia cultural para seguir sumergiéndose en Francia en este caso. Te voy a decir que Barón Noir quizá está un poco manido, ¿no? Pero yo no sé si hay algún libro, alguna serie o alguna canción para leer, para escuchar o para seguir haciendo. Ya sé que además como pilla siempre fuera de juego porque a nadie se lo digo y como tampoco nadie a lo mejor se ha visto de antes, pero yo no sé, recomendación cultural, ¿qué dirías tú para, bueno, pues para conocer un poco? Yo ya diría Barón Noir, pero claro, es que queda como poco original, ¿no? Seguro que tú estás Ya. más empapado. Sí, pero wow, ahora no sé qué decirte, porque lo que Te pilla un suelo fuera de leer juego. es un poco pues ciencia política, sociología y cosas muy aburridas que Pero no, que no. alguna película para la Francia. A ver, una película reciente, wow, wow, ahora mismo, O sí. antigua, me da igual, o sea, ya en tu mano Estoy queda. Mira, está intentando mirando ver. la balda para ver si nos da una Exacto. pista. Eso, estoy mirando la biblioteca a ver si tengo algo por aquí que pueda ser interesante. Bueno, ahora no lo sé. ¿Alguna peli que he visto últimamente? ¿Qué ha habido así último de cine francés? Bueno, no lo sé, ¿eh? Ahora Lo, po- lo es, podemos, lo podemos dejar ahí, si no, siempre queda es, es- los clásicos. es interesante pillar efectivamente a contrajuego, así, a contrapié, pero es verdad que ahora mismo no sabría, Bueno, queda no dicho, si sabría. no, Banon Noir, que ya digo, que es un tópico, pero que está muy bien hecha, por lo menos a mí me gustó, y que está en televisión española gratis, si no me equivoco, por lo menos yo la vi a través de ella. ¿Tú la has visto? ¿La recomiendas o no? Ah, no lo sabía. Sí, yo a Vagon Noir la recomiendo, yo la disfruté muchísimo como serie y sobre todo pues bueno, con el acercamiento también que tiene pues, de estos años locos de la política francesa, de desestructuración del Partido Socialista, del venimiento de este bloque del macronismo, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y creo que es una buena, que refleja muy bien, digamos, lo que ha pasado en Francia los últimos años. Pero bueno, si se me ocurre algo así que me venga a No la te preocupes, para mente. la próxima si no, ya te digo que si algo caracteriza a la política francesa en estos últimos años, como dices tú, es la rapidez con la que se mueve todo, que no se puede pestañear, entonces seguramente, aunque no pestañeemos, el mundo internacional nos lleva a otra parte y cuando queremos volver a mirar a Francia vamos a necesitar voz calmada y sosegada para analizarlo y estarás invitado, Aldo. Muchísimas gracias por haber venido, gracias de verdad y esperamos verte pronto. Vale, pues muchas gracias y encantado para una próxima. Un abrazo muy fuerte, hasta la Un próxima. abrazo, adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su Gracias por cinismo. la suscripción, muchísimas gracias.